Ok, vamos a dar inicio a esta sesión del curso básico en línea de arancel de la primera sesión. Me presento, mi nombre es Humberto Aceves. Yo voy a estar en estas tres sesiones que se van a estar impartiendo el día de hoy de 12 a 2, el día miércoles y viernes en el mismo horario. Aquí les hago mención, las ligas correspondientes de las demás sesiones se estarán enviando un día antes o ese día por la mañana de la sesión para estarse conectando. Antes de empezar con el uso de la herramienta de arancel, vamos a explicar aquí brevemente tanto requerimientos y características y diferencias entre uno y otro. Aquí el primer paso que deben de conocer, independientemente de qué tipo de arancel ustedes manejen, ya sea estándar o profesional, el uso de la herramienta es exactamente el mismo en ambos casos. Sí tiene un par de diferencias, principalmente de interfaz, de color de los iconos, detalles de este tipo, pero en general el uso de la herramienta es el mismo, ya sea estándar o profesional. Yo me voy a enfocar en esta presentación en una herramienta de un arancel profesional. Si ustedes manejan estándar o renta en dado caso, el funcionamiento va a ser lo mismo, solo van a cambiar el color de los iconos, de algunos iconos más que nada, pero en general el funcionamiento es el mismo. Requerimientos para la instalación, pues básicamente nada más es tener permisos de administrador en sus equipos para realizar dicha instalación si aún no lo cuentan. Esta instalación se realiza con apoyo de su gente de IT y con el apoyo de soporte técnico de nuestro departamento. Ustedes se pueden poner en contacto con el departamento de soporte técnico, donde les pueden estar apoyando básicamente para la instalación. Aquí para los de Prodensa, básicamente ahorita no estoy en la explicación general de los requerimientos. Todavía no entro al uso de la herramienta aquí para continuar. Aquí básicamente la instalación se lleva a cabo vía remota normalmente. Ustedes se pueden poner en contacto con el área de soporte técnico. En uso del general de la herramienta, básicamente como les menciono va a ser un arancel profesional y vamos a ver todos los apartados principales o básicos para que ustedes puedan estar trabajando con la herramienta. Va a haber algunos apartados que no vamos a revisar en este curso que son un poco más, digamos, con un procedimiento más específico o un poco más laborioso, que en esto, si ustedes se comunican al área de soporte técnico, ellos les pueden proporcionar manuales o una explicación breve de ese procedimiento en especial. Pero en general, más adelante verán cuáles son estos, pero en general, uso básico de la herramienta, desde cómo capturar información de catálogos, facturas de compra, venta, descargos, operaciones de cambio de régimen, regularizaciones, diferentes tipos de reportes, todo este tipo de información lo estaremos viendo en el curso. Una vez que tengan instalada la herramienta de arancel, la instalación queda ubicada dentro de la carpeta de disco local C, archivos de programa. Dentro de esta carpeta van a encontrar una carpeta que se llama Arancel Pro o Arancel EST, dependiendo de la situación o el arancel que estén manejando. Denme un momento aquí, por favor. Ok, les comentaba que aquí vamos a manejar dos diferentes carpetas, un arancel EST o arancel Pro, dependiendo si ustedes manejan un arancel estándar o profesional. Un ejemplo, yo aquí voy a estar manejando en esta carpeta de arancel Pro. Dentro de esta carpeta, bueno, yo voy a manejar esta otra que es la que utilizo para mis cursos. Dentro de esta carpeta, ustedes van a encontrar esta serie de archivos dentro de esta carpeta. Todos estos archivos son los que permiten el funcionamiento correcto de la herramienta de arancel. ¿Qué significa esto? Que ninguno de estos archivos lo tenemos que estar renombrando, borrando, modificando, nada de esto, ya que si alguno de estos archivos estuviera borrado o lo hubieran retirado de su ubicación, el arancel dejaría de funcionar y se tendría que estar reparando. Así que como primera observación, esta carpeta para nada se tiene que estar moviendo los archivos dentro de ella. Y este icono de arancel.exe es el que utilizamos para entrar. Cuando se realice la instalación se va a crear un acceso directo en su escritorio para fácil entrar a la herramienta sin problema alguno. Pero esta es la herramienta de arancel. Voy a estar entrando en este momento. Y esta va a ser la interfaz base que ustedes van a estar revisando en el sistema arancel.
Antes de entrar al sistema arancel, ¿qué es el sistema arancel o cuál es la funcionalidad del mismo? La funcionalidad del sistema arancel es un control de inventarios. Veámoslo de esta manera así sencillo. Es un sistema de control de inventarios como cualquier otro sistema que ustedes manejan, que son de entradas y salidas, pero en esta ocasión, este sistema de control de inventarios está enfocado con los requerimientos del anexo 24, que es lo que la autoridad llega a solicitar. Este anexo o este arancel cubre con todos los requerimientos del anexo 24 que llega a solicitar y a la vez está en constante actualizaciones por los cambios que llega a haber desde el anexo 24, anexo 22 o anexo 31. Pero este es un control de inventarios que cubre con los requerimientos del anexo 24 si lo viéramos de esta manera el arancel. Una vez que ya abrimos el sistema arancel, lo primero que nos encontramos es esta primera pantalla. En esta primera pantalla nos indica un usuario y una contraseña. ¿Esto por qué razón? El sistema arancel es un sistema multiusuarios, lo cual significa que varios usuarios pueden estar trabajando a la vez en el sistema arancel sin problema alguno en diferentes equipos. Un ejemplo, un usuario en un equipo puede estar capturando importaciones, mientras que en otro está en materiales o facturas de venta, reportes, puede estar en cualquier otra pantalla trabajando sin problema alguno. Aquí hay un par de limitaciones, pero más adelante las iremos viendo. Pero en general es esto, un sistema de control de usuarios que básicamente pueden trabajar varios usuarios al mismo tiempo en el sistema arancel. En este primer apartado nos estará solicitando nuestro usuario y contraseña. Si es primera vez que van a trabajar con el sistema arancel, el usuario por default que aparece es supervisor y la contraseña va a estar en blanco. Con solo darle enter, aceptar, ya estaremos dentro de nuestro sistema arancel. Esta interfaz que estamos visualizando en este momento con todos estos iconos y diferentes catálogos es de que se comprende la herramienta de arancel. Esta es nuestra interfaz base, ya sea estándar, profesional o en renta. Esta es nuestra interfaz principal. ¿Qué estaremos viendo en este curso? Les haré aquí el desglose. En esta primera sesión veremos el apartado de archivo, edición, apéndices y la mayoría de los catálogos. En la segunda sesión estaremos viendo facturas de compra, lista de materiales, junto con pedimentos de importación y algunas facturas de venta como exportaciones. Y en la tercera sesión del día viernes estaremos viendo operaciones especiales, desde cambios de régimen, regularizaciones, algunos de desperdicios o mermas, descargos, los diferentes tipos de reportes que estamos manejando. Estos son de qué, más bien dicho, estos de qué se va a estar componiendo este curso de arancel en esta, digamos, dividido en este orden. En la primera sesión, archivo, apéndices y catálogos, facturas, compra y pedimentos en la segunda y descargos, reportes y operaciones en la tercera sesión. Hasta aquí básicamente es qué es la herramienta de arancel, dónde se va a encontrar ubicada y que es un sistema multiusuarios, que esto va a depender de las licencias que ustedes manejen. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda o puedo continuar? ¿Me pueden confirmar vía chat, por favor? Cualquier duda o comentario, o puedo continuar. Ok, continuando. Les mencionaba hasta aquí que el sistema es multiusuarios. Esto pues básicamente va a depender de cuántas licencias estén manejando. Aquí, antes de empezar a revisar estos apartados, vamos a entrar a archivo, preferencias y usuarios. Son las dos primeras pantallas que vamos a revisar. Primero en preferencias. En preferencia que encontramos
son las preferencias o configuraciones generales del sistema. Estas más adelante las iremos revisando, cada una de las diferentes preferencias o configuraciones que maneja, pero a grandes rasgos es la configuración general del sistema. Ahorita no entro en mucho de detalle de esta pantalla, debido a que son muchas pestañas o opciones que maneja este apartado, que a lo mejor explicarlo en este momento los puedo nada más confundir. Pero básicamente es esto, las configuraciones generales del sistema, esta pantalla, la de preferencias. Ahora, usuarios. En este apartado de usuarios es donde nosotros encontraremos cuántos usuarios son los que están trabajando, bueno, cuántos usuarios pueden conectarse al equipo o que están creados para conectarse al sistema Arancel. Un ejemplo, aquí llega a haber una confusión muy común que son las licencias. Las licencias que ustedes adquieren hacen referencia a cuántos equipos van a poderse conectar al sistema Arancel. Y a la vez aquí nosotros creamos los usuarios que se van a estar conectando. Por default, cuando nosotros adquiramos el sistema, solo va a tener un solo usuario creado, que aquí se observan, es uno de uno, usuario supervisor. Este usuario supervisor es el que está por default en el sistema, tiene todos los permisos sobre todas las demás pantallas en el sistema Arancel, tanto de lectura como escritura, y este es el único usuario que no se le puede retirar ningún permiso. Este en primera, porque es el que los maneja a todos, y a la vez porque están bloqueados el poder modificar sus permisos que maneja. Es por default, son los permisos ilimitados para cualquier pantalla. ¿Qué es lo que encontramos en este apartado? Si observan en esta pantalla, usuario, haciendo referencia al nombre del usuario. El nombre, pues ya viene siendo el nombre de la persona a quien está asignado este usuario. Y este campo RFC, si deseamos podemos capturar algún RFC. Y en la parte inferior tenemos los permisos. ¿Qué permisos tiene disponibles? Si yo puedo abrir estos pequeños apartados y colocarme en cualquiera de estos, y si observan del lado derecho, tengo qué permisos tiene asignado. Por default tiene lectura y escritura y no se pueden modificar. ¿Observan? Esto debido a que el usuario supervisor maneja todos. Ahora, en la parte inferior tenemos esta barra. Esta barra la vamos a estar visualizando en todas las pantallas del sistema Arancel. Esta se le puede llamar como barra de herramientas o barra de tareas o barras de acceso, como ustedes lo quieran visualizar. Pero esta barra es donde nosotros vamos a encontrar las diferentes funciones que tiene esta pantalla. Dependiendo de la pantalla que estemos colocado, son las funciones que van a ir apareciendo en esta barra. Si observan, estoy en la pantalla de usuarios. En este apartado tengo usuarios de Arancel y tengo varios iconos. Estos iconos los iremos revisando más adelante uno a uno. Pero hasta aquí los 5 principales o los 5 básicos del sistema Arancel son estos 5 que encontramos aquí. Se los voy a explicar aquí brevemente. Primer icono, que es un lápiz. Este lápiz indica editar el registro actual. ¿Qué significa esto? Que es el que permite editar la pantalla que estamos visualizando en este momento, los campos que están en este momento sobre el registro actual. Un ejemplo, el usuario supervisor no se puede editar. Si observan, no se puede editar el usuario supervisor. Ahorita lo veremos con otro que sí se puede. Nuevo registro es capturar un nuevo registro de esta pantalla. Borrar registro es borrar el registro en el que estamos colocados. Actualizar es refrescar la información. O buscar, que más adelante lo iremos viendo cada uno su funcionalidad. El primero que revisaremos será el de nuevo registro. Al darle nuevo registro, me va a solicitar los campos para un nuevo usuario. Lo primero que voy a capturar son los campos que están marcados con un asterisco en color rojo. ¿Se observan? Hay 2 campos que tienen un asterisco en color rojo, que son los campos obligatorios. Un ejemplo, va a capturar el usuario, que va a ser H. Aceves, con nombre Humberto Aceves. Y si observan, el campo RFC no está marcado con un asterisco en color rojo. ¿Qué significa? Los que no estén marcados con un asterisco en color rojo
son campos opcionales. Si gustan lo pueden capturar o lo pueden dejar en blanco. No es requerido para el sistema. Básicamente a esto hace referencia los campos que no están marcados con este asterisco color rojo. Una vez que capture la información, básicamente nuestro siguiente paso es guardar. ¿Dónde voy a guardar la información? Es en este apartado. Denme un momento, por favor. Ajá, una disculpa aquí por la demora. Aquí les mencionaba, en este apartado, para guardar la información, vamos a tener estos dos iconos. Estos dos iconos es nuevo registro, si observan, esta palomita en color verde, o cancelar. Básicamente estos son los registros. Cuando le dé clic en color verde, vean, estamos guardando en este momento la información de este usuario. En la parte inferior, vean qué pasó. Tengo 2 de 2 registros. ¿Por qué razón? Pues porque ya tengo el primer registro de usuario supervisor y el segundo de HACBs. Como estoy en la sesión de usuario supervisor, vean que tengo en la parte inferior. Vean cómo tengo habilitados estos iconos. ¿Por qué razón? Porque ya puedo modificar o editar cualquiera de estos apartados. De esta manera ustedes pueden crear un usuario y a la vez, un ejemplo, pueden limitar los accesos. Vean que tengo en la parte superior archivo, edición y apéndices. Voy a hacer lo siguiente. El de apéndices me voy a colocar en este icono y le voy a indicar negado. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy negando los permisos para que este usuario pueda entrar a esta pantalla. De esta sencilla manera. Voy a cerrar la sesión del usuario supervisor. Y voy a entrar nuevamente con el arancel, pero ahora voy a entrar con el de HACBs que acabo de crear en este momento. Por default, cuando se crea un nuevo usuario, la contraseña está en blanco. Aquí hago la aclaración. Aceptar. Y vean qué pasó. Ya entré con el usuario HACBs, como lo pueden ver en este momento, pero vean que tengo acá archivo, edición y ya no tengo el apartado de apéndices. ¿Por qué razón? Porque le negué los permisos al usuario HACBs de poder entrar a este apartado. Básicamente esta es la manera que ustedes pueden estar negando los permisos para cada uno de los usuarios. Voy a cerrar nuevamente y entrar con el usuario supervisor. Y de esta manera ya estoy entrando nuevamente al usuario supervisor, donde tengo todos los permisos. Si yo en dado caso a algún usuario le deseo asignar contraseña, me coloco sobre el usuario y aquí tengo la llavecita para poderle asignar una contraseña. Doy clic aquí y asigno la contraseña nueva y la confirmo. Como en este caso la contraseña anterior no tiene, no la puedo capturar. Para una contraseña nueva, capturo la contraseña. Un ejemplo, 1, 2, 3, 4. Y la confirmo. En este momento, este usuario tiene contraseña. ¿Por qué lo estoy haciendo esto? Para que ahorita observen qué va a pasar. A la vez, si observan, este usuario le había asignado ciertos permisos. Porque lo creé desde aquí, creé un nuevo registro. Si ustedes desearan borrar algún usuario, se colocan en el bote de basura, borrar registro, voy a indicar que si estoy seguro, le doy a aceptar, voy a salirme y volver a entrar, voy a entrar con el usuario HACBs y vean qué está pasando. Ya no existe el usuario porque hace un momento lo acabo de borrar. Ahora, ¿qué pasa si entro con el usuario supervisor? Si observan, ya me indica que la contraseña está incorrecta. Esto debido a que ya le asigné una contraseña al sistema.
De esta manera, ustedes pueden estar agregando una contraseña a un usuario o a la vez creando uno nuevo, asignando permisos o en dado caso borrando algún usuario existente. Este es el procedimiento para crear, borrar o modificar usuarios desde este apartado. No sé si queda claro este apartado de usuarios, el funcionamiento que tiene hasta este punto. ¿Tienen alguna duda o puedo continuar? ¿Me pueden confirmar vía chat, por favor? Ok, al parecer va quedando claro. Revisamos el último apartado de archivo, que es el de salir. Este de salir es lo mismo que cerrarlo de la parte superior. Aquí aclaro, es la misma funcionalidad y es el mismo efecto en cualquiera de las dos opciones. Así que salir sería lo mismo que cerrar o cerrar en la parte superior sería lo mismo que salir, básicamente. El apartado de edición es más que nada informativo, haciendo referencia a que ustedes también pueden cortar, copiar o pegar información desde cualquier otro archivo. Un ejemplo, ustedes pueden copiar información de este archivo, bueno, de Alancel, y pegarla en cualquier otro archivo sin problema alguno. Esto hace referencia al de edición, que tiene la función de cortar, copiar o pegar, ya sea con control C, control X o control V para pegar información. Es esto más que nada el de edición. Pasando al siguiente apartado, apéndices. En este apartado de apéndices ya entramos a un apartado del anexo. Este apartado de apéndices es con respecto al anexo 22. Como todos conocemos, el anexo 22 hace referencia a las formas de pago, aduanas, claves, que es todo lo aduanero principalmente. Así que este apartado de apéndices es todo lo con respecto al anexo 22. ¿Qué encontramos aquí? Aduanas y secciones, claves de pedimento, países, monedas, entidades federativas, unidades de medida, algunos identificadores, métodos de evaluación, formas de pago y términos de facturación. Toda esta información que tenemos en este apartado ya está precargada para uso del sistema. Aquí aclaro, ¿qué significa? Que tanto aduanas, claves, toda esta información ya está lista para su utilización o funcionamiento sin tener que capturar información aquí. Un ejemplo, me voy a colocar en aduanas y secciones. En aduanas y secciones, en la parte inferior, si observan, tengo uno de 101, que significa que este es el primer registro de 101 registros diferentes, haciendo referencia a las aduanas con su respectiva sección. Yo puedo desplazarme de uno en la parte inferior e ir observando qué aduanas hay disponibles, como pueden observar, o hasta el último registro con esta otra, o hasta el primero con esta otra función. Pero ahora, si yo quisiera visualizar todas estas aduanas al mismo tiempo, ¿qué puedo hacer? El sistema Arancel maneja un buscado de información de la siguiente manera. Ya revisamos la función de nuevo registro y borrar, que más adelante las veremos más adelante. Así es, Aram. Este apartado de apéndices ya está precargado por default. De hecho, ahorita lo iremos viendo más adelante, pero esto ya está cargado. Ahora, vamos a ver este apartado de las 101 aduanas. Si yo quisiera, hasta aquí ya vimos el de nuevo registro y borrar registro. Ahora, vamos a buscar registros. El de buscar es estos binoculares. Buscar un registro específico. ¿Cómo realizo el buscado de información? Lo realizo de la siguiente manera. Le doy clic a estos binoculares y tengo esta pantalla en este momento. Esta pantalla que es la de buscado de información. Hay dos maneras de hacer, bueno, hay tres maneras de hacer la búsqueda. La primera opción es por medio de una clave. Esta clave es la de la aduana. Un ejemplo, si nosotros quisiéramos buscar alguna aduana en específico por medio de su clave, yo capturo aquí la aduana, un ejemplo la 10, Enter, y si observan me está indicando que en este momento la aduana
10 no existe. Vamos a revisar alguna otra. Vean ahora, ya la 11 me va a estar indicando que ya existe y con darle Enter estaría entrando a la aduana que está en este momento disponible, que es el registro número 13. Esta es la manera de buscar por medio de la opción de búsqueda, por medio de la clave. Por nombre, es la misma funcionalidad, pero aquí ya buscamos por palabras. Un ejemplo, voy a poner ver, haciendo referencia como Veracruz. Doy Enter y vean que tengo aquí. Tengo todas aquellas aduanas que tienen la palabra ver en su nombre. Un ejemplo, tengo ahí la de Coatzacoalco, Veracruz, Tuxpan, ver, Veracruz, ver, haciendo referencia a Tuxpan, Veracruz y Veracruz. O Aeropuerto Internacional de Veracruz. Si observan, esta es la forma de buscar información en específico. Y aquí ya tengo las diferentes aduanas con sección. Voy a entrar a esta dando doble clic. Y ya puedo hacer la búsqueda de esta información. Esta es la segunda manera de buscar información. Básicamente, aquí me pueden confirmar, me pueden apoyar en algo. A todos los asistentes, me pueden mantener su micrófono inactivo, ya que he estado escuchando que se está activando de algún usuario. Nos puede mantener todos inactivos, esto es para que no se interfiera algún otro usuario y se escuche entrecortada la llamada. Mantener todo momento su micrófono inactivo. Cualquier duda aquí por vía chat les puedo estar aclarando. Ahora vamos a revisar el tercer tipo de búsqueda. La primera búsqueda fue por clave, la segunda por nombre. Hay una tercera que también es muy eficaz, que es con este asterisco. Siempre que abran el buscado, va a estar este asterisco aquí. Este asterisco, ¿qué significa? Búscame toda la información de este apartado. Si yo doy Enter, vean que me aparece la información de las 101 aduanas con su respectiva sección diferente. Y aquí ya puedo buscar un poco más detenidamente qué información es la que deseo. O en dado caso, vean que tengo en la parte inferior este icono de enviar a Excel. Yo la puedo darle clic desde aquí. Y en este momento se estaría enviando la información al Excel. En este momento tengo un archivo de Excel que es el de las aduanas. No sé si me pueden confirmar todos los usuarios si están visualizando en este momento un archivo de Excel con aduana, sección y nombre. O también todos tienen el detalle que se congeló la imagen. ¿Me pueden confirmar vía chat, por favor? Aquí al parecer para los de Provenza creo que están teniendo ellos ahí problemas de audio, pero bueno, problemas de internet más que nada, porque por esa razón se les está congelando la imagen. Ahí apóyenme revisando con su gente IT este detalle, porque al parecer todos los demás usuarios no presentan problema. Ok, básicamente esta es la manera de enviar información al Excel de un buscado de información, como lo acabamos de ver. Vamos a hacer el ejemplo nuevamente. Buscar. Dejo el asterisco, ya tengo la información y envío a Excel para trabajar con esta información. Esta es la manera que ustedes pueden estar trabajando con este apartado. Este apartado de aduanas y secciones, pues básicamente ya está precargado. Es exactamente lo mismo con con claves de pedimento. Ya están las 84 claves diferentes, si observan. Con alguna breve descripción. Aquí las podemos encontrar. Solo básicamente sería cuestión de revisarlo. Claves de países. Están los 241 países principales que están registrados ante la autoridad. Aquí les hago una aclaración. Toda esta información ya está precargada como les vengo mencionando. Si en algún momento algún apartado de este apartado de apéndices se llegara a actualizar en base al anexo 22,
Básicamente este apartado, si se llegara a actualizar, se estaría también actualizando, nosotros estaríamos liberando alguna versión que incluya los cambios. Un ejemplo son las formas de pago. En las formas de pago, si observan, yo ya tengo aquí en este momento visible la 20, 21 y 22, que son las principales formas de pago que ya se están manejando por lo del IVA. Este apartado de las formas de pago, en esta versión que estoy manejando ya las incluye. Si ustedes no tuvieran este apartado, posiblemente tendrían algunas de las versiones anteriores. Pero esto con alguna actualización se estaría incluyendo. Así que todo este apartado, claves de países, monedas, entidades federativas, ya está precargado. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda de este punto? Porque ahorita vamos a revisar unidades de medida y claves de moneda. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda o puedo continuar? ¿Me pueden confirmar vía chat, por favor? Ok, continuando. Hasta aquí, les he comentado que este viene precargado. Un ejemplo, las monedas vienen las 109 monedas diferentes que maneja el anexo 22. Aquí un punto muy importante, el sistema de arancel, toda la información la trabaja en dólares. Todo lo que nosotros estemos capturando o guardando en nuestro sistema arancel por default para un fácil un fácil procesamiento de información, todo lo guarda en dólares en automático el sistema arancel. Pero puede trabajar con cualquier moneda diferente de las que tenemos en este apartado. ¿Qué significa? Que yo puedo estar trabajando no solamente con dólares, puedo estar manejando con cualquiera de estas monedas. Un ejemplo, aquí tenemos los euros, que es una moneda también muy utilizada. También encontramos los yens. Aquí nada es el yen, creo que viene con J. Aquí ya lo tenemos. El yen, básicamente cualquier moneda la pueden estar trabajando ustedes en el sistema arancel, que esto en base a su factura de compra o venta, que más adelante lo iremos visualizando cómo hacer este apartado. Pero hay un apartado en específico de todo el sistema de apéndices o todo este apartado que tenemos que revisar antes de empezar a trabajar con el arancel, que son las unidades de medida. Aquí en las unidades de medida, el sistema arancel maneja de la 21 unidades de medida diferente, que es de la 01 a la 21. Estas unidades de medida son las del anexo 22. Un ejemplo, 0,1 kilo, 0,6 pieza, 0,3 metro, 0,9 par. Todas estas unidades son las principales que maneja el anexo 22, pero es muy común que ustedes como empresa no manejen las mismas unidades de medida del anexo 22. Pueden llegar a manejar unidades de medida con claves de medida diferente. Un ejemplo muy común es la de pieza. Para el anexo 22, pieza es la unidad de medida 0,6. Pero a lo mejor por el sistema de nomenclatura que ustedes manejan, la clave 0,6 no es para ustedes unidad de medida, sino es peseta. ¿Qué debemos hacer? Primero es revisar todas las unidades de medida que están dadas de alta aquí y ver cuáles nos hacen falta. Y tenemos que darlas de alta manualmente. Nos colocamos nuevo registro, peseta, la clave y qué descripción, pieza. Guardo y en este momento, si observan, ya tengo 22 unidades. ¿Qué estoy haciendo referencia? Que en este momento yo para pieza ya manejo 2 unidades de medida diferente. Manejo la 0,6 y la PZ. De esta manera usted ya podría manejar sus propias unidades de medida
que manejan en sus sistemas internos, esto para poderlo adaptar todo al sistema arancel. Si ustedes manejan las unidades medida 06, pues básicamente pueden seguir manejando esto. Básicamente este es el primer apartado que ustedes tienen que revisar. Esto debido a que se tienen que adaptar a las unidades de medida o del anexo 22 o capturar sus propias unidades. Pero de adelante las claves de los demás apartados son las genéricas que maneja el anexo 22. Un ejemplo, métodos de valoración. Tenemos los diferentes métodos de valoración. Del 0 al 10 básicamente. Formas de pago o términos de facturación. No sé si con esto hago la aclaración y queda claro por qué era lo importante primero revisar unidades de medida. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda o puedo ya pasar al apartado de catálogos? Del apartado de apéndices, ¿tienen dudas o no hay ninguna? ¿Me pueden confirmar vía chat, por favor? Ok, ahora empezaremos a revisar nuestro primer apartado de catálogos. Ya entrando se puede decir al anexo 24. Primer apartado que revisaremos será catálogos, datos generales del contribuyente. Este apartado, datos generales del contribuyente, es información básicamente nada más de, ¿cómo se puede decir? De informativa o de lectura más que nada, ya que no tiene otra o alguna función en específico, solo para que ustedes tengan toda la información general de su empresa. Si ustedes es un sistema nuevo o por primera vez que están trabajando con él, lo único que van a encontrar en este sistema, en este apartado capturado, va a ser el nombre de su empresa o razón social y el número de registro IMEX en dado caso. Es la única información que van a tener capturada. Si ustedes desean capturar mayor información, es en este apartado. ¿Por qué nada más tenemos el nombre y el registro? Esto debido a que cada arancel o cada base de datos es para una empresa específica. Para que ustedes puedan trabajar con el sistema arancel, se registran estos datos cuando se está instalando el mismo sistema. Así que se puede decir que esta base de datos es única para este sistema arancel. Vamos a revisar lo que encontramos de la empresa. Encontramos datos de RFC, calle, número, colonia, municipio, correos electrónicos. Podemos estar capturando cualquiera de estos apartados. Si manejamos algún representante legal, lo podemos capturar en este apartado. O los programas de fomento. Un ejemplo, aquí sí es muy importante el siguiente paso. Nosotros hasta aquí tenemos el nombre de nuestra razón social y el número de registro, pero el sistema arancel no tiene capturado ningún PROCEC en el sistema. ¿Por qué razón? Porque los PROCEC dependen del giro de la empresa, cuál es el que van a estar manejando o no. Así que si ustedes como empresa manejan PROCEC en su razón social, es en este apartado si tienen que entrar a este apartado que dice sectores y capturar qué sector están manejando. Un ejemplo, voy a capturar nuevo registro y voy a capturar el 10 en número romano. Y voy a dejar aquí auto, haciendo referencia a que es el automotriz. Nuevamente para aquellas empresas que son de giro automotriz, van a manejar este PROCEC, la mayoría de ellas. Básicamente capturamos en este apartado, guardamos. ¿Esto con qué fin? Para que ustedes a nivel fracción arancelaria puedan agregar este PROCEC. Así que sí es muy importante, si manejan algún PROCEC, entrar aquí, que es catálogos, datos generales del contribuyente, programas de fomento y en sectores capturar los PROCEC que manejen. Pero en general, cualquiera de los demás campos, su captura es sencilla. Un ejemplo, voy a capturar la calle. ¿Con qué número? Municipio. Un ejemplo, doy guardar en este icono
me indica que ya se guardaron. Si lo reviso nuevamente, si observan, ya está esta información capturada. Este dato es general del contribuyente, más que nada un dato informativo para llevar control de qué empresa es la que están manejando, en dado caso que manejen más de un solo arancel, debido a las razones que tengan o si son algún despacho. Este es el apartado de catálogos. Ahora vamos a empezar a revisar cada uno de estos catálogos. Aquí, antes de comenzar, voy a hacer una aclaración. Este apartado de catálogos, cuando empezamos a revisar agentes aduanales, proveedores, clientes, transportistas, destinatarios, es uno de los apartados, o más bien dicho, esta primera sesión es una de las más tediosas, incluso enfadosa o aburrida llega a ser para algunos usuarios. Esto, ¿por qué razón? Es donde se ven más apartados repetitivos, se puede decir así. En los siguientes apartados que vamos a estar viendo va a ser muy repetitivo la captura de información, ya que el procedimiento es el mismo. Pero básicamente aquí sí les pido un poco de paciencia para los que ya manejan un poco el sistema, porque se les puede hacer tedioso o enfadoso. Para los usuarios que son nuevos, sí poner mucha atención, ya que estos son nuestros primeros catálogos que vamos a estar capturando. Pero por eso aquí les hago mención para que se les haga tedioso, que sí vamos a ir viendo paso a paso cómo capturar información. Vamos a empezar con el primer apartado. El primer apartado es agentes aduanales. Aquí en agentes aduanales, les hago aclaración antes de comenzar. Esto es una base de datos que está en blanco. Aquí es una base de datos como si fuera mi primera información que esté capturando. No tengo ni agentes aduanales, proveedores, clientes, nada de esta información capturada. Es una base de datos que voy a empezar desde cero. Ahora, ¿qué voy a capturar aquí en mis agentes aduanales? Como bien su nombre dice, nuestros agentes aduanales que estemos manejando en nuestra empresa, o patentes, que básicamente es lo mismo, un agente aduanal y las patentes. ¿Cómo se captura este apartado? Si observan, tengo aquí qué iconos tengo disponibles. Nuevo registro, que es la hoja en color blanco. Capturo los campos que están enmarcados en color rojo. Un ejemplo. El nombre de mi agente aduanal. Y después, si observan, todos los demás campos están marcados. Más bien dicho, están sin marcar con el asterisco en color rojo, haciendo referencia a que son campos opcionales. Pero vean qué pasa del lado derecho. Tengo este con un campo con un asterisco en color verde. Este asterisco en color verde lo van a estar viendo también constantemente. ¿A qué hace referencia? Que es un campo opcional, pero altamente requerido, recomendado, su captura. ¿Por qué razón? Este campo, al tener el asterisco en color verde, significa que no es un campo que yo requiera en este momento para trabajar con mis agentes aduanales. Pero, por alguna razón, más adelante el sistema puede llegar a requerir el RFC y va a ser necesario capturarlo. Un ejemplo, para los COBES. Los COBES es requerido el RFC. Así que básicamente por esa razón aquí solicita el RFC como un campo recomendado. Así que ya hay tres tipos de campos. Requeridos, color rojo. Opcionales, que no tienen en campo ningún asterisco. Y altamente recomendados, es asterisco color verde, pero no son obligatorios. Esto hace referencia a RFC. Ahora, a partir de aquí en adelante, en la mayoría de las pantallas van a ver esta pestañita que tenemos aquí, extras. Esta pestaña de extras, ¿a qué hace referencia? Es un apartado totalmente libre para su captura, es un dato totalmente informativo, no es relevante para la información que se va a estar generando. ¿Y a qué hace referencia este apartado de extras? Hace referencia a lo siguiente. Es un apartado, véanlo como de post-it. Un ejemplo, es muy común que ustedes tengan una hoja a lo mejor importante firmada por su jefe o algún gerente y esta hoja tiene algún error o algo que le quieren hacer alguna revisión o modificación. Pero a lo mejor por la importancia de esta hoja o documento que realizan, en vez de hacerle una tachadura o un rayón a la hoja en físico,
mejor agarran un post-it o una notita y le hacen alguna anotación en este documento. Una vez hecha la anotación, se la pegan al documento y la pasan al departamento correspondiente. Pero ¿qué está pasando aquí? Que no están alterando el documento en físico, se mantiene siendo la original y este post-it les permite esto. Este apartado de extras es básicamente lo mismo. Sirve para capturar información que no es relevante y son campos totalmente libres y nosotros lo podemos estar capturando en el momento que gustemos. Un ejemplo, voy a dejar estos campos vacíos, guardo la información y ya tengo mi primer agente aduanal creado en este momento. Este es el procedimiento para crear un agente aduanal. Básicamente, ahora, ¿cómo crear más agentes aduanales? Pues ya tenemos la función de nuevo. Capturo los campos que me va requiriendo y guardo la información. Nuevo registro. Y guardo. Si observan, en este momento acabo de crear 3 registros de agentes aduanales aquí rápidamente. Este es el procedimiento para crear un agente aduanal y qué información se tiene que estar capturando. Me han llegado a preguntar por qué los agentes aduanales no vienen precargados en el sistema. Esto pasa exactamente lo mismo con las fracciones arancelarias. Tanto fracciones como agentes aduanales no vienen precargados en el sistema, ya que en primera no conocemos a todos los agentes aduanales que estén en las diferentes aduanas y por segunda, un ejemplo para fracciones, no sabemos qué tipo de material es el que se está importando o exportando, solo ustedes como empresa lo conocen y esto es debido a la razón porque también los agentes aduanales no vienen precapturados en el sistema. Básicamente estas son las razones. No sé si hasta aquí tuvieran alguna duda o puedo continuar. ¿Me pueden confirmar vía chat, por favor? Y a la vez permítanme un minuto. Gracias por el tiempo de espera aquí, disculpen la demora. Continuamos. Básicamente este es nuestro apartado de agentes aduanales. Ahora vamos a proseguir con nuestro siguiente apartado. Catálogos, proveedores. Hasta aquí, proveedores, déjenme hacer una aclaración que a veces llegan a confundir. Tenemos catálogo de proveedores y clientes. Aquí hago la aclaración. Son 2 catálogos independientes entre uno y otro. Los proveedores son a quienes nosotros le compramos la mercancía, materia prima, producto terminado o activo fijo. Es a quienes nosotros le compramos. Y los clientes son a quienes nosotros le vendemos. Aquí nada más para que tomen muy en cuenta esto. Va a haber ocasiones que tengan proveedores, que un proveedor sea también su cliente.
¿Qué significa? Que debe estar dado de alta tanto como proveedor como cliente. Ahorita lo veremos cómo realizar este procedimiento más rápido. Ahora, hasta este punto, ¿cómo captura un proveedor? Es exactamente lo mismo que un agente banal. Nuevo registro, clave, es la clave de nuestro proveedor. Un ejemplo, yo voy a manejar esta clave. Antes de capturar esto, déjenme hacer una observación. Hasta aquí, si han estado observando, he capturado todo en mayúsculas. ¿Qué pasa si el sistema, ustedes capturan algo en minúsculas? Solo para hacer la aclaración, el sistema todo por default lo maneja en mayúsculas. En automático va a ser la conversión de minúscula a mayúscula, ya que este es el formato que maneja el sistema arancel. De hecho, ahorita lo observaremos. Una vez que capturo los campos que son requeridos, un ejemplo nacionalidad, va a ser extranjero, calle, números son opcionales, país es requerido, capturo USA, que es Estados Unidos. Pero ahora vean aquí otro detalle. A un lado de país tengo este icono. Este icono lo van a estar también visualizando muy a menudo. Hace referencia que hay un catálogo previo, su captura o que ya fue capturado, de dónde va a obtener esa información. ¿Qué significa? Que si yo capturo algo aquí, en este apartado, por tener este recuadro, significa que esto que estoy capturando y aquí debe de existir en ese catálogo. Vean, va a buscar en el apartado de países y ya tengo USA creado. De esta manera yo no puedo capturar países que no existan en el apartado de claves de países. Esto hace referencia a este apartado, que es un módulo en específico con información previamente capturada. Capturo los campos que son requeridos, dejo los opcionales si quiero en blanco o si los conozco los capturo y guardo la información. Este es el procedimiento para crear un proveedor. Hasta aquí han observado que todo es muy repetitivo. Vean cómo creo un usuario, un agente banal, un proveedor, una unidad de medida. Todo fue con el mismo procedimiento. ¿Por qué razón? Básicamente para capturar cualquier información, borrar o editar es la misma manera. Aquí les voy a explicar algo que es más útil que utilizar el mouse. Si han observado en todo momento de utilizar el mouse para seleccionar estos iconos. Pero vean algo aquí. Me voy a colocar sobre el de nuevo registro. Vean que tengo nuevo registro y entre llaves tengo la letra N. ¿Qué significa? Que si yo en este momento presiono la letra N sin utilizar el mouse, me va a crear un nuevo registro. Y obsérvenlo, voy a colocar el mouse aquí, voy a capturar N. Y en este momento ya tengo listo para capturar información de un nuevo registro. De esta manera, ustedes en esta herramienta de acceso rápido van a tener las diferentes funciones como editar en la letra E, nuevo registro la letra N, borrar la letra B, actualizar la tecla F5, localizar, que más adelante veremos, F2. Cada uno va a tener sus respectivas funciones. Ahora vamos a crear otro proveedor adicional. Nuevo registro con la letra N. Proveedor de metales. Observen que todo lo estoy capturando en minúscula. Enter y vean todo me lo cambió a mayúscula. De esta manera ustedes pueden capturar en información o proveedores, clientes, cualquier apartado para que ustedes tengan la seguridad que se va a estar cambiando a un formato único o genérico. Guardo. De esta manera nosotros podemos estar creando nuevos registros. Si yo deseara capturar, modificar alguno existente, me coloco sobre el registro y editar, que es en este lápiz. Aquí un ejemplo a capturar proveedor de juguetes, de la calle Centro, bueno, del Avenue, de la 27 Avenue porque es extranjero, número 18 y guardo. De esta manera ustedes pueden estar modificando o editando información y a la vez ya vieron cómo hacer un desplazamiento más rápido
o utilizar las teclas de acceso rápido para no estar utilizando tanto el mouse. De esta manera ustedes pueden trabajar con proveedores o cualquier otro apartado del sistema arancel. Ahora aquí vamos a hacer un ejemplo diferente. Voy a crear otro proveedor adicional. Que va a ser de Canadá. Para que ya no sean todos de Estados Unidos. Guardo. Este proveedor que acabo de crear, un ejemplo Onyx, pasa lo siguiente. Va a haber ocasiones que nuestro proveedor es también nuestro cliente. Nosotros le compramos mercancía y le vendemos mercancía. Si observan, voy a abrir el apartado de clientes. En este momento clientes está en blanco porque no he capturado nada de información. Si yo a este proveedor también le vendo, también debo capturarlo en clientes. Aquí un punto muy importante de este paso, que si yo tengo un proveedor que es el mismo que un cliente, yo puedo duplicar información. ¿Qué es esto? Un ejemplo, voy a capturar esta información de un momento que se escuche un poco de interferencia. Un momento. Ok. Les mencionaba, voy a capturar esta información que tengo aquí. ¿Y qué va a pasar? Este proveedor yo también le vendo. Ahora, para yo poderlo capturar en clientes, puedo llevar el siguiente procedimiento. La primera opción, me coloco en clientes y lo capturo manualmente. Nuevo registro y capturo los campos que son requeridos u obligatorios. No hay mayor problema de eso. Pero hay otra función adicional. Yo aquí en proveedores, si deseo pasar esta información sin tenerla que capturar manualmente en clientes, yo puedo hacer este apartado. Vean, clientes está en blanco. En proveedores tengo este icono, convertir a clientes. ¿Qué significa? Que esta información de este proveedor la puedo pasar a clientes. Y observen, doy clic, aceptar, voy y reviso clientes y vean cómo ya tengo el cliente creado con los mismos campos entre un proveedor y un cliente. De esta manera, ustedes pueden estar duplicando información de un proveedor a cliente sin problema alguno, pero aquí nada más un punto muy importante, que si yo modifico alguna información del proveedor, no se actualiza en clientes porque son dos catálogos independientes. Así que si ustedes van a manejar el proveedor que es el mismo que el cliente, ¿qué pueden hacer? Pues básicamente primero capturarlo en proveedores para después duplicarlo en clientes y se mantenga la misma información. Pero este es el apartado de proveedores. No sé si hasta aquí tuvieran alguna duda o puedo continuar. ¿Me pueden confirmar vía chat, por favor? Ok, denme un momento, por favor.
Una disculpa aquí por el inconveniente aquí. Estamos revisando los detalles. Ok, continuando. Básicamente este es nuestro apartado de proveedores y cómo funciona este apartado de proveedores. Así que cuál va a ser uno de los pasos, pues estar capturando cada uno de ellos en este punto. Para clientes, aquí nada más a grandes rasgos, funciona exactamente igual. Creamos nuevos registros en este apartado. Es mismo funcionamiento. Capturamos campos requeridos. Y listo. Misma situación, si tuvieran un cliente que es un proveedor y lo quisieran hacer a la inversa, mejor de clientes a proveedores, tenemos la función de convertir cliente en proveedor. Que es lo mismo, si no lo tenemos creado en el proveedor y este lo queremos pasar, lo podemos hacer sin problema alguno. Básicamente este apartado entre proveedores y clientes, como observan, está relativamente sencillo, no creo que haya mayor problema. Destinatarios. Entramos a uno de los puntos que va a depender si ustedes lo manejan o no, este apartado de destinatarios. ¿Qué son los destinatarios? Vamos aquí aclarando este punto antes de explicarlo. Un destinatario pasa lo siguiente. Un ejemplo, tenemos este cliente, el cliente Onyx. Este cliente Onyx posiblemente ahí tenemos el detalle que es de Canadá. Vamos a hacerlo un ejemplo que fuera de Estados Unidos, para ser un poco más claro. Yo le vendo a este cliente, a el que está en Estados Unidos, pero en Estados Unidos este cliente tiene 3 bodegas o 3 almacenes o 3 empresas diferentes, veámoslo de esta siguiente manera, de Onyx. Una que se encuentra en California, otra en Washington y otra en Nueva York. Esas 3 empresas son la misma, nada más que a lo mejor son diferentes maquiladoras o diferentes almacenes. Un ejemplo. ¿Qué pasa? Normalmente nosotros, para nuestras facturas de venta, lo único que requerimos es a qué cliente se lo estoy vendiendo. Pero hay ocasiones que también tenemos que indicar el destino, que es nuestro destinatario, a dónde va a estar llegando la mercancía. Posiblemente nuestro cliente es Onyx y sus oficinas centrales están en California. Pero ¿qué pasa si este cliente yo le vendo, pero al de Washington, y toda la mercancía llega a destino Washington? ¿Qué puedo hacer yo aquí? Capturar, un ejemplo, nuestro destino. Capturo Onyx, un ejemplo. Quiero bajar hasta este paso. ¿De qué país? ¿Qué entidad federativa? A Washington. Aquí lo había escrito mal. Y de esta manera, ustedes ya pueden agregar N cantidad de destinatarios dependiendo de los que ustedes manejen. Es esto el apartado de destinatarios. Viene siendo nuestros destinos de la mercancía cuando lo vendemos. Pero aquí aclaro, esto es un apartado totalmente opcional. Si ustedes lo manejan, lo pueden capturar. Si no, lo pueden dejar en blanco. No hay mayor problema. Mismo caso pasa con los transportistas. Los transportistas son aquellos que, como dice su nombre, transportan nuestra mercancía. Muy comúnmente como cuando lo importamos. A lo mejor cuando importamos la mercancía, un ejemplo, un cartero normal son los de estafeta. Los estafetas son transportistas porque son aquellos o los intermediarios en el transporte de la mercancía. Es básicamente esto. Si ustedes manejan transportistas y quieren llevar el control de esto, también lo pueden estar capturando en este apartado, en transportistas, perdón. Básicamente es un campo opcional. Solo si ustedes lo manejan, lo pueden capturar o lo pueden dejar en blanco, como ustedes deseen.
Los principales que sí son requeridos para las facturas, pues básicamente son tanto agentes anales, proveedores y clientes, son los principales. Ahora, hasta aquí, ¿tienen alguna duda de estos primeros 6 puntos que hemos revisado desde datos generales, agentes, proveedores, clientes, destinatarios y transportistas? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o puedo continuar? ¿Me pueden confirmar, por favor? Ok. Vamos a pasar al siguiente apartado. Catálogos, categorías de importación. Primer punto muy importante, este apartado que voy a entrar, categorías de importación, es uno de los apartados con mayor problemática en el sistema arancel. ¿Por qué razón? Aquí en categorías de importación, antes de explicar el funcionamiento, este apartado es el que hace los cálculos de los vencimientos de nuestros pedimentos de importación. En este apartado es el que va a estar haciendo los cálculos de cuántos meses tienen o qué vigencias tienen nuestros pedimentos de importación, ya sean 18, 6, 36 meses, indefinidos, para definitivos, este apartado. Así que este primer punto o este apartado de categoría de importación es uno de los primeros que debemos de nosotros revisar y capturar información. Esta información que viene aquí no está predeterminada, de hecho no está completa. ¿Por qué razón? Porque es lo primero que debemos de nosotros capturar. Sí, para que le tomen demasiada importancia en este punto de revisarlo antes de empezar a trabajar con su arancel, ya que si esto no está capturado de forma correcta, sus vigencias por ende van a estar erróneas junto con sus temporalidades, solo para que tomen en cuenta esto. Un ejemplo, aquí nosotros en el arancel manejamos 7 diferentes categorías que tenemos en la parte inferior. La 1, la 2, la 3, la 3A, 3B, 4, 5 son las principales. Pero en las que ustedes se tienen que enfocar para un mejor control son en dos en específico. La categoría 1, que es materia prima. Categoría 1, para que tomen nota, que es materia prima. Y categoría 3, activos fijos. Estas son las dos categorías principales que se manejan en el sistema arancel. Categoría 1, materia prima. Categoría 3, activo fijo. Independientemente qué descripción se tenga en este apartado. Ok, estoy en este momento en este apartado categorías de importación en la categoría 1, si observan. Veamos qué encontramos en la parte inferior. Fechas iniciales y fechas finales. ¿Qué significa esto? Es la vigencia que va a tener nuestros pedimentos temporales dependiendo del periodo. Pero si observan, no hay ninguno vigente. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Clic derecho, agregar y capturar información desde cuándo yo voy a estar capturando información en el arancel. Un ejemplo, yo voy a capturar que desde el 2013 voy a capturar información en el arancel. ¿Qué fecha final? Yo la fecha final de cuándo voy a dejar capturar información no la conozco. Así que capturo una fecha algo elevada. Un ejemplo, 2020. Descripción. Voy a poner que es materia prima. Ahora, ¿por qué le menciono que es el primer apartado que tenemos que revisar? Vean que tengo en estos apartados en meses para descargar. En este apartado yo le voy a indicar la vigencia de este periodo. Un ejemplo, voy a dejar este rango hasta 2014. Ahorita van a ver por qué. Del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014 voy a manejar una temporalidad en específica. Para mis importaciones definitivas, como sabemos nosotros, si son materias primas en una importación definitiva, no se vencen. Es una temporalidad indeterminado que viene siendo equivalente a 9.999 meses. ¿Por qué razón? Porque la materia básicamente no se vence porque ya es definitiva. Capturamos esta temporalidad. Importación temporal directa.
¿Cuántos meses se manejan en nuestras importaciones directas? Esto es un ejemplo, los IN. Yo aquí lo voy a manejar a 18 meses, que es lo más común para empresas no certificadas. Constancia de importación indirecta por constancia. Pues lo voy a manejar aquí otros 18 como un ejemplo. Importación temporal indirecta virtual, que viene siendo nuestros virtuales, 6 meses. Y depósito fiscal, un ejemplo, 12 meses. Guardo. Y vean qué pasó. Yo le estoy indicando que toda la mercancía que entre dentro de este periodo va a tener esta vigencia en meses. Pero si observan, ¿por qué aquí tiene una fecha final? Por lo siguiente. Si yo no aquí nada más tuviera una sola vigencia, pues dejo esto un ejemplo hasta el 2020. ¿Para qué? Para que todo lo que esté entrando del 1 de enero de 2013 hasta el 2020 maneje esta temporalidad única. Pero va a haber ocasiones, un ejemplo, que hay empresas que ya están certificadas y que manejan 18 meses, en vez de 18 meses ya manejan 36 porque ya realizaron la certificación. Un ejemplo, yo como empresa hasta el 31 de diciembre del 2014 manejaba 18 meses, pero a partir del 1 de enero de 2015 en adelante, yo ya no manejo 18 meses, manejo 36 meses en mis importaciones por ser una empresa certificada. Vean que tengo aquí. Ya el sistema en automático va a identificar que todo lo que importemos dentro de este rango va a tener estas vigencias en base a qué tipo de pedimento. Y a partir de todo lo que se importe en esta fecha del pedimento, va a manejar estas temporalidades. Por esa razón, aquí en categorías de importación es nuestro primer apartado que tenemos que revisar. ¿Por qué razón? Porque tenemos que capturar nuestras vigencias de nuestros pedimentos de importación dependiendo del tipo de importación que manejemos. Y a la vez si somos una empresa certificada o no. No sé si me doy a entender por qué razón es el primer apartado que tenemos que revisar y a la vez si queda claro cómo se hace la captura. Si ustedes solamente son una empresa con un solo tipo de vigencia, con que agreguen una sola es más que suficiente. Si manejan varias vigencias, pueden agregar de qué fecha se toma qué vigencia. Básicamente este es el apartado y cómo se maneja. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda de este apartado? ¿En qué nos tenemos que enfocar? En el 1 y en el 3, que son activos fijos, que si observan tampoco tiene temporalidad. Son los principales que tenemos que estar tomando en cuenta. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda o puedo continuar? ¿Me pueden confirmar vía chat, por favor? Ok, aparece quedando claro. Aquí sí les hago mucho énfasis en este punto, porque es un punto de los que llega a ocasionar digamos, muchos detalles en sus empresas. ¿Por qué razón? Porque el capturarlo erróneamente va a pasar que sus pedimentos o se estén venciendo antes de tiempo o después de tiempo. Por esa razón aquí les hago mucho énfasis en este apartado, más que nada. Vamos a pasar al siguiente apartado. Catálogos, fracciones arancelarias TIGI. Fracciones arancelarias TIGI. En este apartado de fracciones arancelarias es otro de los apartados que nosotros tenemos que estar capturando en el sistema en base a qué fracciones arancelarias manejemos nosotros. También me han preguntado en algunas ocasiones que por qué no vienen todas las fracciones arancelarias capturadas. Es por dos razones. La primera, no todas las
no todas las empresas manejan el mismo porcentaje de IGI y EGI dependiendo el tipo de empresa y la fracción arancelaria. No todas manejan lo mismo aunque sea la misma fracción arancelaria. Así que capturarle alguno por default sería incorrecto. Y segunda, hay algunas empresas que entre todo el listado de miles de fracciones arancelarias solo utilizan 5 o 6 en específico. De nada les serviría a ese tipo de empresas tener todo el listado completo que nunca van a utilizar y que nada más es tener información de más, cuando solamente con 5 o 6 que son las específicas trabajarían más que bien. Por esa razón aquí este apartado de fracciones arancelarias viene en blanco. Aquí hago la aclaración. Para capturar la información es exactamente igual como lo hemos venido haciendo anteriormente. Nuevo registro, clave. Primera recomendación. Las fracciones arancelarias en base al data stage son a 8 dígitos consecutivos. Aquí la aclaración, sin espacios, guiones o separaciones. Ustedes aquí en el sistema pueden capturar el formato que ustedes agraden. Un ejemplo, pueden manejar este formato sin problema alguno, de esta manera. Pero se recomienda que de preferencia manejen los 8 dígitos consecutivos para las validaciones contra Data Stage o incluso para el anexo 31, pues básicamente maneja el formato a 8 dígitos consecutivos, sin espacios y guiones, como lo indicó la autoridad. Así que este apartado de fracciones, como recomendación de parte MG, es a 8 dígitos consecutivos, pero pues básicamente ya es decisión suya si lo desean manejar de alguna otra manera. Descripción breve de la fracción arancelaria. Aquí aclaro, esta descripción puede ser diferente al material al que va a estar ligado. Esta es la descripción de la fracción. Un ejemplo va a capturar esta. Observaciones y adicionales, campos libres, porcentaje de IG, y porcentaje de IGI. Este valor ustedes lo pueden dejar en 0 o el valor que se maneja, pero a nivel partida ustedes lo pueden cambiar. ¿Qué es a nivel partida? A nivel de su pedimento puede cambiar en base a su fracción. ¿Qué significa? Que ustedes aquí capturen el porcentaje más común que les estén haciendo el cobro de su ad valorem en base a esta fracción. Pero si en algún momento el pedimento tuviera algún cobro diferente, ustedes se lo pueden cambiar a nivel pedimento sin afectar a la fracción arancelaria. Aquí capturamos nuestros respectivos porcentajes y guardamos. Este es el procedimiento para capturar nuestras fracciones arancelarias. Voy a hacer otro ejemplo, otra fracción arancelaria. Con nuestros respectivos impuestos. Si maneja PROSEC, aquí lo podemos capturar, que ya anteriormente lo teníamos dado de alta. Si no está dado de alta, no les va a aparecer nada en este apartado, ¿les aclaro? Y por último, una tercera fracción. ¿Qué porcentajes y qué valores guardamos? Este es el método para las fracciones arancelarias. Aquí pasa ahora un punto importante. Hay algunas fracciones arancelarias que se van a ver afectadas por algún tratado de libre comercio o no. Un ejemplo, esta fracción que tengo aquí capturada, para a lo mejor algún pedimento de importación que estén manejando, maneja tratado de libre comercio. Un ejemplo, el Telecan. Si ustedes desean agregárselo al pedimento del tratado, pero la fracción arancelaria no lo tiene capturado, el sistema no lo va a permitir agregárselo al pedimento. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Que cualquier fracción que se viera afectada por algún tratado lo debemos de capturar en este apartado. ¿Cómo lo capturamos? Tratados de libre comercio, clic derecho, agregar, clave del tratado. Aquí están los tratados. Porcentaje de ad valorem y alguna observación. Guardamos. ¿Qué significa esto? Que esta fracción arancelaria puede llegar a tener este tratado de libre comercio con ese porcentaje o puede llegar a no tenerlo. Déjeme ver aquí una duda. En base a esto se cargará siempre y ya el sistema lo tomará cuando aplique. Más bien dicho a ARAM, esto significa lo siguiente,
que tú cuando captures tu pedimento de importación, el sistema, cuando ligues esa fracción arancelaria, te va a preguntar si tiene tratado o no. Como ya tiene este tratado agregado, tú ya le vas a poder agregar a esa partida de ese pedimento ese tratado de libre comercio. Si no lo tuvieras agregado, el sistema no te permite agregarle un tratado a esa partida. Esto hace referencia, no en automático lo aplica. ¿Por qué razón? Porque el sistema no conoce si lo aplica o no. Tú se lo tienes que indicar. Pero básicamente esto es para, si tiene tratado esa partida con respecto a esa fracción, tú ya se lo puedes agregar o no. Es decisión tuya. No sé si con esto aclaro mi duda, aclaro tu duda, perdón, Aram. ¿Ok? Ahora, si observan cuando agregué aparte otro punto importante, si esta fracción tiene más de un tratado, se lo pueden agregar, no hay problema. O sea, eso es independiente. Ahora, cuando yo agregué el tratado, tengo este listado de tratados de libre comercio. ¿De dónde obtuve estos tratados? Del siguiente apartado, se los voy a mostrar aquí adelantándome un poco. Catálogos, tratados de libre comercio. En este apartado hay 11 tratados de libre comercio sin problema alguno. Estos son los 11 tratados que vienen precapturados en el sistema arancel. Estos tratados de libre comercio. Así que básicamente estos son los que ustedes pueden estar utilizando sin problema alguno. Si en algún momento ustedes se dan cuenta que hiciera falta alguno de ellos, lo pueden agregar como cualquier otro registro. Nuevo registro y capturar la información. Pero esto es, en tratados de libre comercio pueden visualizar qué tratados están capturados y disponibles. Ahora, aquí un punto importante. Con lo nuevo del IVA o del anexo 31, más que nada, la fórmula que se está tomando para el cálculo del IVA tiene que ver con el DTA, pero esto es en base al Tratado de Libre Comercio. Hay algunos tratados de libre comercio que están libres de DTA. Si observan, en la parte superior tiene esta opción TLC, Tratado de Libre Comercio libre de DTA. ¿Qué significa? Que ustedes aquí también le van a poder marcar si está libre o no del DTA. Estos 11 por default están libres del DTA, si observan. Pero si ustedes manejan alguno que no está libre, aquí tienen la opción para capturarlo para que el cálculo del IVA sea correcto. Más que nada, solo como un dato informativo. Así que en este apartado, fracciones arancelarias, yo aquí agrego mi tratado y la fracción. Y en los catálogos de tratados de libre comercio están todos mis tratados que manejo. Si manejan o no DTA, aquí lo puedo estar capturando sin problema alguno. No sé si queda claro este apartado de tratados y fracciones arancelarias. ¿Me pueden confirmar, por favor, esto por vía chat para poder continuar? Ok, al parecer va quedando todo claro. Vamos a pasar al siguiente punto. Catálogos, fracciones arancelarias de importación y USA. Este dato
solo va a aplicar para aquellas empresas que manejen las fracciones USA, las fracciones arancelarias de USA. Si no manejan ninguna de ellas, pues básicamente lo pueden dejar en blanco, pero básicamente este apartado es un campo totalmente opcional y depende de su empresa si maneja estas fracciones arancelarias. Su captura es igual que las fracciones arancelarias TIGI, es el mismo procedimiento. Ahora, permisos de regla octava. Aquí en permisos de regla octava viene siendo lo siguiente. Cuando yo estaba capturando mi fracción arancelaria, observen, tengo la opción de regla octava. Yo aquí, un ejemplo, voy a capturar una fracción arancelaria que va a llevar regla octava. La verdad, no recuerdo exactamente qué números, qué dígitos vienen los dos primeros de las que manejan regla octava, pero aquí voy a manejar este ejemplo, solo para que lo visualicen. Le voy a indicar aquí que va a manejar regla octava. ¿Cómo se lo voy a indicar? Marcando la casilla. Guardo. Y ahora en permisos de regla octava, ¿cómo se maneja? Doy nuevo registro. Capturo la clave que me proporcionó la autoridad para mi regla octava. Un ejemplo. ¿De qué vigencia se va a estar manejando mi permiso? Un ejemplo, el 1 de enero del 2014 hasta el 31 de diciembre, perdón, del 31 de enero del 2014. ¿Qué regla octava va a ser? La que está marcada como regla octava. Guardo. Y en este apartado agrego todas las fracciones que van a estar involucradas en la regla octava. ¿Alguna descripción? ¿Qué unidad de medida va a manejar? Van a ser piezas. ¿Qué cantidad tengo de permiso para importar con esta fracción, con esta regla octava? ¿Con qué valor? Esto es básicamente la captura de una regla octava o un permiso. Se captura el nombre del permiso, el inicio y final de nuestro permiso, la regla y las fracciones arancelarias que están involucradas. No entro en mucho detalle de la regla octava. O sea, no sé si queda claro cómo se captura o si tienen dudas de lo mismo de la regla octava, cómo manejarla. Pero en general esto es cómo capturarla y aquí depende si ustedes manejan reglas octavas o no. No sé si queda claro este punto. Que sea. No se puede confirmar si quedó claro el de regla octava, perdón, cómo se captura. Ok, al parecer quedando claro. Vamos a pasar al siguiente apartado. Catálogos. Grupo de materiales. Aquí voy a hacer una aclaración muy importante para que no vaya a haber confusiones. Grupo de materiales se utiliza para aquellas empresas que no tienen un control correcto de sus inventarios o a lo mejor exacto o que sus consumos llegan a ser muy similares. Ahorita voy a poner el ejemplo. Así que este primer apartado es, primero quiero que escuchen cómo se va a manejar, porque hay otro apartado que es lista de materiales. Este grupo de materiales no se involucra en las listas. Aquí nada más, nuevamente les pido favor si no pueden, si pueden mantener su micrófono inactivo, ya que a veces me escucho con eco cuando lo activan. Una disculpa aquí. Aunque les menciono, ¿qué es un grupo de materiales? Es lo siguiente. Imagínense la siguiente situación. Ustedes son una empresa que importan tornillos. Estos tornillos, aquí voy a poner el ejemplo, manejan 3 tornillos de diferentes medidas. Tornillos de 1 pulgada,
tornillos de 2 pulgadas y tornillos de 3 pulgadas. Entonces a lo mejor esto es lo que importan día a día en sus importaciones. Como en este caso, para los tornillos, es muy común que hay ciertos materiales que tienen la misma fracción arancelaria. ¿Y qué es lo que hacen las empresas, algunas de ellas, que no manejan una clave de material y no llevan un control exacto de cuánto se está importando? Yo a lo mejor en esta importación, en la importación 01, importé 100 tornillos. Pero de estos tornillos, ¿cuántos de cada uno importé? No se sabe. ¿Por qué razón? Porque ellos en sus pedimentos manejan que importaron 100 tornillos. No identifican cuántos tornillos, a lo mejor de 1 pulgada importaron 50 tornillos. De 2 pulgadas importaron 20 tornillos. Y de 3 pulgadas importaron 30 tornillos. Es muy común que realicen esto. Que no sepan cuánto importaron de cada uno de estos. Solo saben que hay 100 tornillos en su inventario. Pero si observan, estos 100 tornillos cada uno es de diferente medida. ¿Y qué pasa? Que a la hora de hacer los consumos o los descargos, o cuando quieren saber su inventario, cuántos hay, lo único que saben es que hay 100 tornillos. Tienen una caja, un ejemplo, y esa caja están los 100 tornillos ahí guardados, todos revueltos. Esos 100 tornillos están en esa misma caja, todos revueltos. Hay 50 de 1, 50, 20 de 2 pulgadas y 30 de 3 pulgadas, todos ahí revueltos. Lo único que conocen es que hay 100 tornillos. Para los consumos, no es lo mismo consumir un tornillo de 1 pulgada que de 2 o de 3. No es lo mismo porque son de diferentes tamaños. Entonces, ¿qué pasa? Para este tipo de empresas, cuando no tienen un control exacto de cuánto hay mercancía, es donde se crea una familia, y esta familia o este grupo se llama tornillo. ¿Qué significa este grupo? Que para el sistema, cuando requiera un tornillo de cualquiera de estas pulgadas, el sistema va a consumirlo de cualquiera de estos 3. Esto es lo que hace una familia. Es como si fuera la caja que envuelve a los 3 pulgadas de diferentes tornillos. Para el sistema va a ser exactamente lo mismo, consumir el de 1 pulgada, 2 o 3. Pero esto solo se utiliza para aquellas empresas que no tienen el control exacto por alguna clave en específico. Si no es su caso, pueden hacer caso omiso de los tornillos y manejarlo por clave, que ahorita es lo siguiente paso que veremos. Pero estos son los grupos de materiales o familia de materiales, que también se le llega a llamar de esta manera. No sé si queda claro la diferencia entre uno y otro y a qué hace referencia entre un grupo de materiales y en qué casos puede aplicar. No sé si queda claro y me pueden confirmar vía chat, por favor. Ok, al parecer va quedando claro. Ahora vamos a pasar al siguiente apartado, que son materiales o productos. Tenemos aquí dos opciones diferentes, materiales y productos. Aquí primera aclaración, ambas opciones abren la misma pantalla, aquí como primera aclaración. Vean el título de esta pantalla, materiales y productos. Voy a cerrarla y voy a abrir productos. Me abre la misma pantalla. Voy a abrir materiales, la misma. ¿Por qué razón? Porque ante la autoridad o ante el anexo 24 indica que tiene que haber dos apartados, uno que sea materiales y otro productos, aunque contenga la misma información.
Es nada más por esto que hay dos apartados, básicamente nada más por requerimientos. Lo que indica la autoridad que existe la manera de diferenciar entre una materia prima y un producto terminado, que esto es lo que aquí estaremos diferenciando en un momento. Antes de empezar a revisar cómo capturar, les voy a mostrar un ejemplo. Este ejemplo, déjenme abrirlo aquí, es este. Para el ejemplo que vamos a estar trabajando de productos terminados y materia prima, vamos a trabajar con este ejemplo, que es un ejemplo que muy sencillo y práctico de utilizar y entender y que pueden aplicar por lo siguiente. Este kit skate es mi producto terminado, el que yo estoy exportando o vendiendo. Se compone de estos 5 materiales. Básicamente este es el ejemplo sencillo donde tengo mi producto terminado y que se compone de estas 5 materias primas. Básicamente este es el ejemplo con el que nosotros empezaremos a trabajar. ¿Qué capturamos en este apartado? Materiales y productos. Vamos a capturar tanto materia prima como producto terminado. ¿Cómo se captura la información? Ahorita lo iremos revisando. Primera recomendación antes de empezar a trabajar con el sistema. Es muy común que quieran capturar el producto terminado y después la materia prima en el sistema arancel. No hay ningún problema si lo hacen de esta manera. Les voy a hacer una recomendación personal. Se recomienda primero capturar materia prima y después producto terminado. ¿Por qué razón? Recuerden que la materia prima se liga a un producto terminado. Si yo capturo primero toda la materia prima, cuando yo capture el producto terminado, voy a tener materia prima que ligarle. Que si fuera viceversa, si capturo primero el producto terminado, no voy a tener materia prima que ligarle y voy a tener que capturar la materia prima y después regresarme al producto terminado para capturarlo. Por eso como recomendación se recomienda primero materia prima para cuando vayamos a capturar nuestro producto terminado ya tener la información que le vamos a ligar más que nada. Así que en este ejemplo yo tengo casco, coderas, guantes, patinetes, rodilleras como materia prima. Kit Skate KSK8 es mi producto terminado. Vamos a empezar capturando el primer material, el casco. Nos vamos a este apartado, nuevo registro, clave. La clave de mi material. Esta clave de material es el número de ítem, el número de parte, el item number, tiene varios nombres diferentes dependiendo de la empresa, pero es el número de parte en pocas palabras. Clave de categoría. Recuerden que cuando dimos de alta las categorías de importación, categoría 1 materia prima, categoría 3 activo fijo. Para las vigencias, capturo categoría 1 en número romano. Descripción. Descripción de mi material. Un ejemplo es casco del Kit Skate KSK8. Si queremos alguna descripción en inglés, la puedo capturar. Y vean un paso importante aquí. Hay varios campos en color verde. ¿Por qué razón? Porque estos campos los pueden cambiar en cualquier momento en el sistema arancel. Por esta razón. Un ejemplo, yo aquí voy a capturar esta fracción arancelaria, pero a nivel partida del pedimento yo se la puedo cambiar sin problema alguno. Al igual el país de origen, por eso tiene estos marcados en color verde, que yo los puedo dejar en blanco o los puedo capturar más adelante, no hay problema alguno. Aquí tenemos desde fracciones de desperdicio, permiso de regla octava, país de destino, país de origen, precios unitarios, los adicionales que pueden ver en la parte inferior, pero aquí lo importante que tenemos que hacer mucho énfasis son estas propiedades. Estas propiedades son las que van a distinguir entre materia prima y producto terminado. Vamos a revisarlas. Primera propiedad, empaque. Esta propiedad empaque significa lo siguiente: si este material en este mismo estado como está, es un empaque o no. ¿Qué es un empaque? Es una envoltura. Un ejemplo, les puse hace un minuto el ejemplo de los tornillos. Estos tornillos están en esta caja, en una caja de cartón. Si observan, estos son mi materia prima
y la caja de cartón es mi empaque o mi envoltura. Esto es lo que significa la propiedad de empaque. Al yo marcar empaque significa que este material es una envoltura o una caja. No significa que es una caja de KSK8, de cascos, no. Significa que es la caja que envuelve a los cascos. Esto es empaque. Así que esta propiedad de empaque va a hacer referencia siempre a las envolturas. Un ejemplo, el casco no es una envoltura, la dejo desmarcada. Comprado y vendido es qué yo realizo con la mercancía o qué tratamiento le doy yo. Comprado es si yo este material lo compro en su mismo estado, o sea, si lo estoy comprando o ligando a alguna factura de compra y en dado caso importando en su mismo estado, y vendiendo es si yo vendo este mismo material en su mismo estado. Vean qué pasa aquí. Para este ejemplo, yo compro la materia prima, que es todo este listado de materiales, pero yo en ningún momento vendo el casco. Yo lo que vendo es este producto terminado. ¿Por qué razón? Porque el casco se liga a este producto terminado y lo que yo estoy vendiendo es esto. Entonces, ¿qué significa? Que estas propiedades me van a indicar si yo lo compro y lo vendo en su mismo estado. Al comprarlo es que yo lo compro en este estado y venderlo es que yo lo vendo en su mismo estado. Esto es lo que significan propiedades comprado y vendido. Hasta aquí sí queda claro este apartado, ya que estas me van a permitir llevar el control de a dónde lo voy a ligar, si factura de compra o venta. ¿Quedan claro estas tres primeras propiedades hasta este momento? Antes de pasar a padre e hijo, ¿me pueden confirmar por vía chat, por favor? Ok, aquí estoy viendo las preguntas que me hacen mención. El empaque no importa, sí importarán por lo siguiente. Un ejemplo, el empaque, hay ocasiones que tú importas cajas de cartón, un ejemplo, que esas cajas de cartón después las ligas a un producto terminado. ¿Qué pasa? Que sí es importante que ligues la propiedad de empaque porque es un empaque, una envoltura, porque a lo mejor esa misma caja de cartón viene en algún otro producto terminado que estás importando. Así que si observas tiene las dos situaciones. Tanto la importas como materia prima para envolverla en algún otro material o empacarla, o a lo mejor viene como un empaque de algún otro producto. Así que por esa razón el empaque sí importa que se esté capturando, pero las importantes son comprado y vendido, porque es la que nos va a determinar si lo puedes ligar a una factura de compra o a una factura de venta. La de compra significa que yo el casco, sin hacerle ningún tratamiento, yo lo estoy comprando o importando. Vendido es si ese mismo casco, sin hacerle ningún tratamiento, lo vendo de esta manera. No sé si con esto queda más claro, Aram. Ahora, para estar quedando claro, vamos a revisar las siguientes propiedades. Padre e hijo. Estas son las que nos van a diferenciar entre un producto terminado y materia prima. Aquí, ¿por qué no tenemos producto terminado y materia prima? Las propiedades, por lo siguiente, para que tomen nota de esto. Para que padre significa lo siguiente. Padre significa que este material va a tener una lista de materiales. Esto es lo que significa la propiedad padre. Si yo habilito esta opción, significa que este material va a tener una lista de materiales. Un ejemplo, si observan, el kit KSK8 tiene una lista de materiales. ¿Qué significa? Es un material padre. Material hijo significa que este material lo voy a ligar a una lista de materiales. No que es una materia prima, sino que lo voy a ligar a una lista de materiales. Observen, el casco, si yo le activo la propiedad hijo, significa que el casco
yo lo voy a ligar a una lista de materiales. La lista de materiales es la del kit KSK8. Vean, el KSK8, perdón, el casco se liga a una lista de materiales. Entonces la propiedad hijo es activa. ¿El casco tiene lista de materiales? Si observan, no tiene lista de materiales. Sí que no lleva la propiedad padre. Esto es lo que significan padre e hijo. Padre que tiene lista de materiales, hijo que se liga a una lista de materiales. Pero va a haber situaciones que puede tener las dos. ¿Por qué razón? Este casco lo ligas a un producto terminado, o sea, lo ligas a una lista de materiales, entonces es un hijo. Pero ¿qué pasara si el casco tuviera lista de materiales? También es un material padre. ¿Por qué razón? Porque tiene lista de materiales y a su vez se liga a un producto terminado, que esto lo veremos más adelante cuando son subensambles. Pero estas son las propiedades padre, que tiene lista de materiales, e hijo, que tiene que se va a ligar a un producto terminado. No sé si queda claro las propiedades padre e hijo. ¿Me pueden confirmar vía chat, por favor? Ok, al parecer va quedando claro. Ahora, nuestro siguiente paso, guardamos la información. Inmediatamente después de guardar el material, nos va a estar siempre solicitando una unidad de medida. ¿Por qué razón? Este casco, hasta este momento, es un simple material que no está medible o tangible, se puede decir así. Así que la unidad de medida es la que me va a determinar qué tratamiento o cómo se maneja este material. Un ejemplo, ¿qué unidad de medida va a manejar? Para el casco va a manejar pieza, que es la 06. Y si observan en automático el tipo está en base, que significa que es la unidad de manejo principal. Peso unitario, un ejemplo, indicar que pesa 250 gramos. ¿Cuántas decimales? Se recomiendan siempre 4 o más para que ustedes visualicen la información completa, porque hay ocasiones que los materiales de pieza los convierten a kilos y no siempre de un kilo a una pieza. A veces una pieza pesa 250 gramos y es 0.250. Por esa razón siempre se recomiendan más de 4 decimales independientemente sean piezas. Van a ver ahorita por qué. Doy enter. Y ya en este momento tengo mi material creado. Y observen, tengo unidades de medida donde me está indicando que este material se maneja en piezas y cada uno pesa 250 gramos. Esta unidad de medida principal, la unidad de medida es en base a la unidad que se comercializa o conforme la tarifa. Aquí ahora es el siguiente punto donde voy a explicar este paso. Va a pasar lo siguiente, la unidad de medida es la principal, la base, la que están capturando como principal o base es la que ustedes manejan más. Un ejemplo, ¿cuál es la que van a utilizar? Si la comercial o la tarifa, solo ustedes lo van a poder determinar. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor ustedes internamente manejan más la tarifa que la base, que la comercial. Entonces la que se recomienda manejar es la tarifa. O a lo mejor manejan más la comercial que la tarifa. Entonces, en este orden, la recomendación que yo les hago es la siguiente. En base a cómo se descargan sus listas de materiales. Si sus listas de materiales todo es en piezas, entonces todo manéjenlo en piezas como principal. Si es en kilos, manejen kilos. Esto de preferencia manéjalo en base a su lista de materiales. Pero aquí es donde entra otro punto importante. ¿Qué pasa si mi unidad principal es piezas, pero yo también manejo kilos? Porque va a haber ocasiones que yo maneje la comercial, pero tenga dos situaciones, que el día de hoy un proveedor le compré en piezas, pero el día de mañana a otro proveedor diferente le compré en kilos. Voy a agregar una unidad de medida adicional, que es la comercial, con un factor de conversión. ¿Qué significa esto? ¿Cuántas piezas yo requiero para hacer un kilo? Si recuerdan, yo capturé 250 gramos por cada pieza. ¿Qué significa? Que yo para hacer un kilo necesito 4 piezas. Voy a capturar 4
con 4 decimales y guardo. Y vean qué está haciendo el sistema. Una pieza es igual a una pieza. Pero un kilo es igual a 4 piezas o una pieza es igual a 0.25 de kilo. Esto gracias a este factor. Este factor lo que me va a determinar es cuánto yo requiero de esta unidad principal o base para hacer una sola de estas. Aquí aclaro, uno solo de estas unidades de medida. Voy a hacer otro ejemplo para las docenas. La docena, la 19, va a ser la tiji, un ejemplo. Yo para hacer una docena, ¿cuánto requiero de mi unidad de medida base? Requiero 12. Vean. Yo para hacer una docena ocupo 12 piezas o una pieza es igual a 0.083 de la docena. Esto es lo que equivale. De esta manera es como tenemos que estar agregando nuestras unidades de medida. ¿Cuánto yo requiero de la unidad de medida principal para hacer yo una de estas? Esto es el factor de conversión. No sé si queda claro qué es el factor de conversión y cómo se captura, porque más adelante esto me va a permitir convertir de kilos a piezas o de piezas a kilos o de docenas a kilos sin problema alguno. No sé si queda claro este punto, cómo se maneja. ¿Me pueden confirmar vía chat, por favor? Ok, al parecer va quedando claro. Con esto estaríamos dando fin a esta primera sesión del curso básico en línea de arancel con esta primera parte. El día miércoles continuaremos con más materiales y lista de materiales y facturas de compra y pedimentos de importación. Con esto yo estaría finalizando. No sé si hubiera algún comentario o duda de parte suya en general al uso del sistema, o con esto también estaríamos finalizando. ¿Me pueden confirmar vía chat, por favor? Ok, si no hay más dudas, pues que pasen una excelente tarde. Creo que ya para la hora que es, ya es la hora de la comida, así que para los que van a comer, que tengan buen provecho. Y el día mañana, a más tardar miércoles a primera hora, se les estará enviando el link correspondiente para la segunda sesión, perdón. Que pasen buen día y hasta luego.